El tema que les he traído hoy se llama potencial actividad biocontroladora de bacteriófagos aislados de muestras ambientales frente a cepas de E. coli multiresistentes. Bueno, en cuanto al problema, en realidad que se quiere tratar de solucionar es la multiresistencia que se presenta a los antibióticos respecto a todas las bacterias en realidad. Nos hemos concentrado un poco más en las bacterias específicas como E. coli, porque creo, y bueno, en realidad nosotros creemos que es una bacteria que es muy oportunista y está en muchos medios. Entonces se puede transmitir por diferentes, no sé, comida, agua, diferentes fuentes, por lo cual hemos visto prudente de que sea con esa bacteria con quien podríamos empezar el estudio. De acuerdo a esto, se ha investigado un poco sobre la estrategia que tiene la OMS para contener a las bacterias y se ha encontrado de que anualmente se tienen que mandar informes a la OMS sobre el cuidado que se tiene, la multiresistencia que se va presentando en todo un año sobre este tipo de bacterias, no solo E. coli, sino en general, ¿no? Respecto a esto, se ha encontrado que solo espérame, no está funcionando esta cosa. Bueno, no todos los países, por lo menos Latinoamérica, no todos mandan los reportes anuales, no somos muy consecuentes en eso y que la mayoría de los países envía las muestras de que sí se pueden consumir o comprar medicamentos sin una prescripción médica, lo cual favorece al incremento de la resistencia a los antibióticos. Entre los factores que hemos encontrado o que nosotros conocemos sobre qué es lo que pasa con, por qué se da esta resistencia, es de que se usa demasiados antibióticos sin la prescripción médica. Además, hay pacientes que no acaban su tratamiento, que es por lo general que pasa de que ya no sentimos el malestar, por ende dejamos de tomar el tratamiento. Se utilizan muchos medicamentos en cuanto a las carnes, pescados, carnes magras, carnes de pollo, y eso también genera una resistencia a las bacterias presentes en estas carnes. No hay un control adecuado de las infecciones en los hospitales. Por lo general vamos al médico y nos prescriben ya un antibiótico sin haber hecho el antibiograma. La falta de higiene es muy importante en esta parte, por lo menos en la parte alimenticia, y no existen desarrollo de nuevos antibióticos y si los existen, entonces no son muy comerciales. La problemática aquí en La Paz específicamente que se ha ido observando a lo largo del tiempo ha sido de que, a ver, aquí les he traído una gráfica que muestra todos los antibióticos que se prescriben en relación a las infecciones por E. coli y el porcentaje de resistencia que presentan a través de los años. Entonces, si nos ponemos a ver, la ampicilina es uno de los antibióticos cuyo efecto ya no es tan oportuno, ya no sirve en realidad la ampicilina para tratar este tipo de infecciones. Y es así que vamos viendo que todos los antibióticos a lo largo del tiempo pierden eficacia frente a estas bacterias. El problema va a ser cuando lleguemos a la resistencia de imipenem y meropenem, porque estos son, digamos, nuestros antibióticos de última instancia. Son a los que recurrimos por último cuando ya todos los antibióticos que hemos probado han fracasado. Entonces, si empezamos a presentar la resistencia a imipenem y meropenem, ya no vamos a tener un antibiótico que pueda contrarrestar a esta infección. Por lo cual tenemos que encontrar varias alternativas para poder frenar, si bien sea la multiresistencia, o crear nuevos antibióticos para poder continuar con los tratamientos. A este lado tenemos un análisis de correspondencia, el cual muestra la incidencia que ha habido específicamente en el Seguro Social Universitario. Es aquí un hospital en La Paz, Bolivia. A lo largo del tiempo, desde el 2014, perdón, hasta el 2016, se han hecho aislamientos de diferentes secciones. Por ejemplo, se han aislado E. coli uropatógenas de aislamientos intrahospitalarios, E. coli uropatógenas de aislamientos ambulatorios y además las cepas de E. coli intrahospitalarias. Entre todas estas E. coli aisladas, se ha visto que los antibióticos que se administran, a ver, les voy a mostrar un poco mejor la imagen que nos explica que
Si bien aquí tenemos todos los antibióticos en letras rojas, los años y los aislamientos de E. coli en letras negras, mientras más cerca estén al antibiótico, quiere decir que tienen más resistencia. Mientras más lejos están, entonces son los antibióticos que tienen menos resistencia. Entonces, si nos podemos observar la imagen, nos muestra de que casi todos los aislamientos están cerca a los antibióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso ya en un lugar más puntual, en un hospital en específico, estamos viendo que los antibióticos prescritos y los antibiogramas que se van haciendo nos están mostrando que hay mucha resistencia a los antibióticos que normalmente nos prescriben. La justificación para realizar este trabajo es de que se puede ver otro tipo de alternativas en vez de fármacos. Estos serían los agentes biológicos. Para estos agentes biológicos tenemos tres opciones. Los bacteriófagos, que son los que estamos planteando en este tema, que nos pueden ayudar a tener un control biológico sobre cepas bacterianas en específico. Los probióticos, que ayudarían a la modulación de respuesta inmune del huésped, y las bacteriocinas y metabolitos primarios que pueden coadyuvar a inhibir el crecimiento de las bacterias. Los objetivos que se han planteado para el trabajo han sido tres en general. El primero ha sido determinar la capacidad de infección y la actividad lítica de los bacteriófagos aislados de muestras ambientales. En este caso hemos utilizado muestras de agua y de suelo sobre cepas de Escherichia coli multiresistentes que han sido aisladas del Seguro Social Universitario ya el año 2017, posterior a todo el estudio que se había hecho de la resistencia de los antibióticos. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos aislar y caracterizar morfológicamente a los bacteriófagos de muestras ambientales y con capacidad de infectar a las cepas de Escherichia coli. Y el segundo, establecer la relación bacteriófago-bacteria a través de la determinación de la capacidad de infección y lisis de las cepas de Escherichia coli ATCC, que serían una cepa control, la 25922, que es esta ATCC, la nativa ambiental, que proviene del mismo nicho ecológico que uno de los bacteriófagos, y las multiresistentes, que provienen del hospital, que son patógenas humanas. Han sido 11 cepas que hemos podido recolectar. Bueno, a lo largo del tiempo se ha visto la evolución de cómo se ha ido estudiando a los bacteriófagos y hemos encontrado varias fechas puntuales que son importantes que las podamos conocer. Por ejemplo, en 1986, Ernest Hanking ha estudiado los efectos del agua en 2 ríos de India sobre Vibrio cholerae. ¿Qué es lo que ha pasado en esta fecha? Esta persona ha encontrado en el agua y la ha filtrado y ha visto de que al filtrarla ya no encontraba muchas bacterias. Ha probado el agua filtrada en un lugar donde tenía un cultivo de Vibrio cholerae y ha encontrado de que este Vibrio cholerae ya no tenía la misma actividad. Por otro lado, en 1915 se conoce que Frederick Dort ha sido el primero, bueno, en realidad no se lo conoce al anterior autor como el primero en hablar sobre bacteriófagos, sino a Frederick Dort, quien le ha dado nombre a los bacteriófagos diciendo de que eran agentes filtrables y dando la hipótesis de que eran partículas virales. En 1917, Frederick de Herle los nombra como bacteriófagos. En 1926, de nuevo Dort los muestra como partículas virales. En 1937, bueno, ya no me deja mostrar esta parte. Pero en esta época se ha hecho una reunión en Copenhague, donde muchas personas se han reunido y ahí se ha hablado por primera vez de los bacteriófagos. Dice, y han empezado a entrar muchas personas en este campo. Ha habido un físico que nos ha empezado a explicar y se ha metido mucho en la ciencia de los bacteriófagos y ha sido el que más los ha estudiado. En 42, Anderson toma las primeras microfotografías.
En 1970 tenemos que surge la ingeniería genética con el fago lambda, que es el que mayormente se conoce como un vector de clonación y la biotecnología. Tenemos en 1999 el primer reporte del uso de bacteriófago en la acuicultura frente a Lactococcus garbiae. Y una de las que más nos interesa es que en el 2006 la FDA ha autorizado a los aditivos alimentarios contra la Listeria monocytogenes y también se ha podido introducir a los fagos para la E. coli en agricultura. Y en el 2015 en Europa ya se ha podido ver el posible papel de los bacteriófagos en tratamientos de bacterias multiresistentes. Entonces, a lo largo del tiempo se ha podido hacer muchos estudios sobre estos. Viendo las morfologías, que son lo que les estoy presentando ahorita, entonces tenemos muchos morfotipos de bacteriófagos. Hasta ahora más o menos se han caracterizado 5.100 tipos de bacteriófagos alrededor del mundo. Pero no quiere decir que son los únicos que existen, sino que son los únicos que se han podido por lo menos mostrar en fotografías y podemos clasificarlos dentro de estas familias. En el estudio se han encontrado este tipo de bacteriófagos, el Inoviridae, la familia Inoviridae, que pertenece al DNA simple cadena, y la familia Cystoviridae, que pertenece al RNA de doble cadena. Antes de seguir con el tema, les voy a explicar un poco sobre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico que siguen los bacteriófagos, porque pueden seguir ambos ciclos. Entonces, en el primer ciclo, que es el ciclo lítico, que es el que más nos interesa en este tipo de tratamientos, es cuando se da el reconocimiento del bacteriófago por una proteína de membrana, inserta su material genético y el material genético se tiene que insertar en el en el material genético de la bacteria para que ésta pueda hacer diferentes copias del material genético. Después pueda traducir y formar las proteínas del bacteriófago. Una vez que se hace el ensamblaje, tiene que generar miles de copias dentro de la bacteria para poder generar la lisis y la liberación de este bacteriófago. Una vez que genera la lisis, la bacteria deja de existir. Por ende, eso es lo importante en el tratamiento con bacteriófagos, que pueda causar la lisis bacteriana. Por otro lado, el ciclo lisogénico, que es el que sigue normalmente el fago lambda, sigue casi hasta la mitad del ciclo del anterior, del ciclo lítico, mostrando que ingresa su material genético, pero el material genético llega solo hasta la inserción, o la insertación, perdón, del material genético en el de la bacteria. Hace de que cuando la bacteria se vaya reproduciendo, pueda reproducir también el material genético del bacteriófago. Este ciclo no produce lisis. La lisis se puede producir, puede cambiar un bacteriófago de ciclo lisogénico a ciclo lítico por algunos factores externos de estrés. Entonces, si es que, digamos, a la bacteria lo someto a estrés como luz ultravioleta por 15 minutos, lo más probable es de que pueda hacer de que el bacteriófago cambie de ciclo lisogénico a ciclo lítico. Otra cosa que se ha ido viendo a lo largo del tiempo es de que existe una coevolución entre la vida del bacteriófago y la vida de la bacteria. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que existen varios mecanismos de infección que el fago va probando a lo largo del tiempo y la bacteria va frenando estas infecciones, o en los pasos que va teniendo el ciclo, la bacteria va frenando toda que no siga avanzando. Entonces, puede haber una unión al receptor donde la bacteria puede impedir la absorción. Puede hacer de que la proteína de membrana tenga alguna modificación y el bacteriófago no se puede unir. Otra parte puede ser en la inyección del material genético, que la bacteria puede inhibir la inyección del material genético o silenciarlo mediante un represor lisogénico. A lo largo del ciclo, la bacteria va a intentar encontrar diferentes mecanismos para evitar de que el bacteriófago pueda generar todas sus copias y generar la lisis del huésped. Entonces, mientras se va viendo la coevolución, es algo importante que lo vamos a tocar después en la parte de la discusión.
Ahora, viendo ya como tal el experimento. En la metodología se ha hecho 3 etapas. La primera etapa ha sido el aislamiento y caracterización morfológica de los bacteriófagos. Se han obtenido muestras ambientales, 2 de agua y 1 de tierra o de suelo. Las muestras de agua venían del río Choqueyapu, que quienes viven aquí en La Paz se dan cuenta de que el río Choqueyapu es un río que está altamente contaminado. Por ende, nosotros pensábamos de que porque el río está demasiado contaminado y puede existir contaminación fecal y el bacteriófago tiene que estar en presencia de su hospedero, al tener bacterias E. coli en el agua podíamos tener el bacteriófago específico para E. coli. En la laguna Jancocota por la contaminación en general que podría haber en la laguna, y en tierra de jardín por el proceso de abono que se utiliza también las heces fecales de los mamíferos y pueden tener la bacteria hospedera. Además, se han aislado cepas de Escherichia coli, una ambiental que se ha llamado P008 de acuerdo a la región de donde se ha aislado, la cepa ATCC 25922 y las cepas multiresistentes que son patógenas humanas del Seguro Social Universitario. Para poder hacer el aislamiento de los bacteriófagos se ha utilizado el método de agar doble capa, en el cual se tienen que mezclar 100 microlitros de la muestra, o sea, del bacteriófago ya resuspendido, con 100 microlitros del cultivo bacteriano en fase exponencial y añadirles 4 ml de agar top o agar al 0,75. Mezclar por inversión y verter sobre una placa de agar que ya haya sido plaqueada anteriormente al 1.5%. Se deja solidificar a temperatura ambiente y al final se pueden mostrar las playas de elipsis. Luego se ha hecho la microscopía por epifluorescencia y la microscopía electrónica de transmisión, UTEM. La segunda fase ha sido la determinación del antibiotipo de cepas de Escherichia coli, que se utilizaba el método de Kirby-Bauer para ver la resistencia y de las bacterias. Y por último, se ha hecho la determinación de la capacidad infectiva de los bacteriófagos sobre cepas de E. coli. Se ha hecho la titulación, en que consistía en contar las placas de lisis, multiplicar el valor que hayamos obtenido por la dilución y dividirlo sobre el volumen del inóculo. Así se consiguen las UFPs por ml, que este estudio nos va a ayudar para conseguir la multiplicidad de infección. Entonces, análogamente se tiene que hacer el crecimiento de la bacteria para que podamos contar las UFCs o las unidades formadoras de calvas, y nos va a ayudar a ver la relación entre las UFCs y las UFPs. Y así vamos a poder obtener la multiplicidad de infección. En los resultados que hemos encontrado respecto al aislamiento de los bacteriófagos, si pueden ver aquí, tienen como unos huecos que se han causado en el agar top, que quiere decir que todo esto que es un poco más oscurito, más claro, tal vez, bueno, medio blanquecino, es el césped crecido por la bacteria E. coli, y estos huecos que ven que son más transparentes, entonces son las playas de lisis o las placas de lisis que se han formado por el ciclo lítico del bacteriófago. Las placas de lisis formadas, estas placas que estamos viendo en la imagen, son formadas por el bacteriófago D2. Son claras y transparentes, quiere decir que ha tenido una lisis completa. Cuando las calvas o las placas de lisis no son tan claritas, no son transparentes, se dice que tiene una lisis incompleta, que sí ha lisado a un gran porcentaje de las bacterias, pero no a todas las que estaban presentes en esa región. Por otro lado, en la caracterización morfológica de los bacteriófagos se ha hecho la caracterización por epifluorescencia, observando en la imagen que la figura A muestra a las bacterias, las E. coli. La figura B muestra al bacteriófago F. Si se puede ver el contraste, la diferencia es que las bacterias son bastante grandes, mientras que las otras figuras presentan puntos epifluorescentes pero bastante pequeñitos.
Eso quiere decir, este es el bacteriófago F, el bacteriófago C1 y el bacteriófago D2, que son los 3 bacteriófagos que hemos podido aislar. Sugiere que la muestra tiene DNA, o sea, muestra bacteriófagos con DNA simple cadena. ¿Por qué? Porque el fluoróforo Cybergreen tiene afinidad con este. Entre los resultados que hemos obtenido de TEM, la microscopía electrónica de transferencia se ha tenido que mandar a hacer a Suecia y hemos tenido prestación de servicios con la Universidad de Lund, con el doctor, Ola Gustafsson. Él nos ha ayudado a preparar todas las muestras y nos ha mandado estas fotografías que tenemos aquí un bacteriófago de la familia Inoviridae, que es de DNA simple cadena, con un aumento de 200, tiene una longitud de 200 nanómetros y solo ha visto el microscopio con 20K. Entonces se puede ver que es un bacteriófago filamentoso y por eso nosotros podemos decir que pertenece a la familia Inoviridae. Sin embargo, no se han hecho pruebas moleculares para poder confirmar que pertenece a esta familia y es lo que sugerimos en este trabajo. Por otro lado, hemos visto también otro tipo de bacteriófago que pertenece a la familia Cystoviridae de acuerdo a su morfología y en teoría tiene el RNA doble cadena. Por su morfología que parece icosaédrico es que nosotros sugerimos que sea este tipo de bacteriófago y tiene una longitud aproximada de 40 nanómetros. Hemos encontrado un tercer bacteriófago que también pertenece a la familia Cystoviridae, como habíamos dicho, RNA doble cadena, tiene un tamaño aproximado de 80 nanómetros y aquí se puede ver un poco más claro en la fotografía la cápside y la parte interna del bacteriófago. Y por otro lado tenemos al último bacteriófago tipo filamentoso que podría pertenecer a la familia Inoviridae también porque es filamentoso y tiene una longitud aproximada de 900 nanómetros. Respecto a la capacidad infectiva de los bacteriófagos, este también es un análisis de correspondencia. Lo que muestra en realidad es las cepas infectadas, las cepas multiresistentes infectadas por los bacteriófagos. La cepa 7 y la cepa 8 no han sido infectadas por bacteriófagos. La cepa 3, la cepa 2 y la cepa 4 han sido infectadas por el bacteriófago D2, la cepa 5 por todos los bacteriófagos y estas cepas que están un poquito más agrupadas en un solo lugar han sido afectadas por todos los bacteriófagos. El bacteriófago C1 que viene de tierra de jardín, el bacteriófago F que procede del río Choqueyapu y el bacteriófago D2 que viene de la laguna Jancocota. Ya. Este es lo que les mostraba hace rato de cómo se tenía que hacer las UFPs por ml. Y esta tablita de las UFPs por ml son las que nos ayudan a encontrar el índice de multiplicidad, la multiplicidad de infección de los bacteriófagos. Aquí podemos ver de que el bacteriófago D2 ha sido el que ha infectado a muchas más cepas, tanto a las multiresistentes como a la nativa ambiental y a la cepa ATCC. Y si se puede observar, sus valores de multiplicidad de infección son más altos que en relación a los demás bacteriófagos. Y el más alto es en la cepa nativa ambiental. Posteriormente a eso se ha hecho la distribución de Poisson. Lo que nos muestra esta distribución de Poisson es el porcentaje de bacteriófagos que han sido infectados por las bacterias. Se ha notado que el bacteriófago de F ha tenido infección en las bacterias, sin embargo no ha sido tan potente como el bacteriófago de 2. Ha sido muy bajita su infección en la bacteria multiresistente. En la cepa nativa ambiental ha sido un poco más potente, ha podido infectar a más cantidad, y en la cepa ATCC ha sido menos todavía que en la cepa multiresistente. El bacteriófago C1 igual. En las cepas multiresistentes no ha tenido tanta eficacia, sin embargo, en la nativa ambiental ha tenido mucho más porcentaje de infección y de lisis. Y el bacteriófago D2, si pueden observar este valor,
es del 87.9%. Quiere decir que el bacteriófago D2 ha sido muy infectivo y ha causado demasiada lisis en la cepa nativa ambiental. Eso es lo que podemos discutir. El bacteriófago D2 ha tenido mucha capacidad de infección y lisis sobre las cepas de E. coli multiresistentes en comparación a los demás bacteriófagos. Las conclusiones nos muestran de que se han aislado 3 tipos de bacteriófagos que han tenido actividad lítica e infectiva sobre las cepas de E. coli multiresistentes. Se han podido caracterizar de acuerdo al TEM a los bacteriófagos pertenecientes a familias Inoviridae y Cystoviridae, pero como les había dicho, se necesita una confirmación mediante estudios moleculares. El bacteriófago D2 es el que ha tenido más actividad lítica e infectiva sobre cepas de E. coli multiresistentes y también sobre la cepa ATCC y la nativa ambiental. Este trabajo es considerado el primer estudio en el aislamiento, caracterización morfológica y descripción de probabilidad infectiva y actividad lítica en nuestro medio, es decir, en Bolivia. Agradecemos al proyecto de biorefinería y biomasa ASDI y a Suecia por la prestación de servicios. Y eso es todo. Muchísimas gracias, Valeria. Ha sido un gusto realmente ver toda tu presentación junta. Yo he tenido el gusto de poder enterarme un poco más de esta presentación hace tiempo, pero ahora sí creo que todos hemos tenido un panorama muy completo del trabajo que has realizado. Y bueno, antes de proceder voy a leer la pregunta que llegó a la plataforma de WOBA. Y la pregunta va como dice, ¿cómo describiría brevemente la capacidad de infección que tiene la E. coli en general? Respecto al bacteriófago, me imagino. Ojalá, espero que sí. Ya, el bacteriófago, gracias a Dios, hemos tenido los buenos resultados, si bien no son los esperados, porque nosotros hubiéramos querido que tengan más infección a las bacterias multiresistentes. Hemos visto de que el bacteriófago o los bacteriófagos sí pueden infectar a la bacteria y pueden lisarla, por lo que se podría utilizar quizás en un cóctel o quizás hacer un aislamiento más específico de los bacteriófagos para que aislarlos del mismo medio de donde se quiere eliminar a la bacteria, es decir, si estamos queriendo eliminar bacterias ambientales, de muestras ambientales. Si queremos eliminar bacterias patógenas al humano, entonces tratar de aislarlas de muestras biológicas para que así tengan una mejor multiplicidad de infecciones, o sea, sean mucho más efectivos. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Si alguien tuviera una pregunta que haya surgido un poco después de la charla, les agradecemos la puedan poner en la cajita de Q y A y esperamos que Valeria también pueda darle un vistazo a ver si surge otra pregunta. Muchísimas gracias, Valeria, por tan interesante aporte y esperemos que este no sea simplemente el inicio, sino es que a partir de este trabajo se puedan realizar otras aplicaciones de los bacteriófagos que tan necesario necesitamos para solucionar tantos problemas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les recordamos antes de que se vayan, que por favor le den la evaluación a esta presentación al terminar la misma en el botón de rate. Y les recordamos que mañana volvemos a iniciar una jornada completa, empezando a las 9 de la mañana, con la conferencia magistral del doctor Mauricio Peñarrieta, y a continuación a las 10 de la mañana tendremos la conferencia del doctor Oscar Rollano. Entonces son 2 conferencias magistrales con las que vamos a iniciar mañana, que se las recomendamos especialmente porque tienen temas muy interesantes, y son 2 investigadores igual que están aportando mucho en el ámbito en Bolivia. Sin otro particular, les agradecemos su presencia y nuevamente les recomendamos que estén mañana puntuales en la medida de lo posible. Y vamos adelantando, y como que algunas personas ya me han ido preguntando en los mensajes privados, pero sí se van a subir estas conferencias al canal de YouTube poco a poco. Entonces, denos un poco de paciencia para que estas vayan saliendo poco a poco en el canal de YouTube. El canal pueden buscarlo simplemente como Congreso Bolivia Innova. Ya se ha subido la charla inaugural del doctor Drew Endy, entonces si quieren, si se la perdieron, pueden ya irla a ver allí mismo.
Y como les digo, vamos a estar subiendo poco a poco, ¿no? Agradecemos mucho su presencia y mañana los esperamos a las 9 de la mañana. Muy buenas noches.